Javerim, vengash en buena hora a Ladino 21, el cantónico de cuentos, refranes y de vez en cuando canticas en nuestra lengua sefaradí. Hoy nos topamos aquí de nuevo en Francia, en École Normale Supérieure, en París, con nuestra cara amiga Dora. Dora, buenas vengas. Muchas gracias. Y dunque, te quería demandar, Dora, ¿cuál piensas del coronavirus que está afectando aquí mucho mal. En Francia? No sé cuál vamos a hacer. No estoy tomando gel para lavar las manos, no hay más en las farmacias. ¿Y cuál afectó con la comunidad sefaradí? ¿Están afectando las mismas topaduras o hay problemas para la gente toparse en estos eventos de vidas largas? O... Sí, estamos topando por las horas, una vez a los 15 días nos topamos en el centro comunitario con vidas largas. Y dunque sin problemas por ahora. La próxima vez Edmond Cohen no pudo venir. La de Cabo Vez. Sí, la de Cabo Vez no pudo venir. ¿Y cuándo es la próxima vez? A la próxima, sí. Al martes, el 17 martes tenemos. 17. No sé si va a venir, espero que va a venir. Es el que vamos a hacer el atelier de conversación. Voy a probar de ir, no estoy seguro ainda. ¿Cómo? Sí. Y dunque, ¿cuál te parece el avenir del judío español aquí en Francia? ¿Piensas que hay más gente que está entrando en vidas largas y en otros grupos? ¿O? Los que están tienen una edad cierta. Los nuevos no sé si van a continuar, los hijos, los nietos, no sé si van a poder continuar este idioma, esta lengua. ¿Y topates gente como yo que, por ejemplo, están en París 1 o 2 meses, después tornan a... No. O normalmente la gente que está en París en el grupo permanece en la ciudad. No topé. Y dunque, ¿tu primera lengua fue también el judeo español? Con mis parientes hablábamos el judeo español. En Estambul. En Estambul. Y dunque después en la escuela empezamos a hablar en turco. En turco en la escuela en Estambul. Sí. Después de esto ya fuiste para Francia o... Después ya hay 40 años que vine a Francia. 40 años, wow. Y dunque, ¿cómo topates la situación cuando llegaste en Francia, desde el punto de vista lingüístico? ¿Era posible hablar el judeo español con otra gente? No conocía ninguno. Después conocí vidas largas. Ya 25 años antes me fui, era Jaime Vidal Sefija que nos hacía los ateliers. Después yo laboraba, me iba a las noches. Ahora me cría pensión. No laboro más, en 2016 me torné de nuevo, como no laboro más. Dunque ahora tenías más tiempo de participar. Y ya me dijiste que fuiste a España una vez. A España me tengo ido en el 1986. Estuve ante una familia española, 3 semanas en Valencia para hablar castellano. ¿Y cuál afectó cuando aprobabas de hablar en castellano o hablabas en judeo español? ¿Cuáles eran las reacciones de la gente? Me daba de hablar español, castellano, no conocían el judeo español. No conocían. Yo tomé 3 años de lecciones para la mairie de español. Por esto me fui allá, hice un taller de 3 semanas y me voy a hablar solo castellano, pues era el buto. El judeo español ya lo conocía yo. Dunque nunca aprobaste de hablar en judeo español. No me estoy mucho acordando, justo me estoy acordando, puede ser que tengo hablado, no sé. Interesante. Y después de esto no voltaste a Sí, muchas España, veces ¿sí? me fui como turista. Y siempre planeando el español moderno. Sí, el español mío con diccionario, mío
Ciudadanía es en turco, sí. ¿Y cuál te parece el proyecto de ciudadanía para la gente que tiene papús, que fueron arranjados de la península ibérica, que son sefardíes? Sí. Ahora la España los está llamando atrás. Sí, ¿cuál te parece este proyecto? ¿Te parece una cosa buena? ¿Te parece de tornar, sí. Sí. Me parece bueno. Es el país de nuestros ancestros, no sé. ¿Y conoces alguno en Francia que ya aprobó de solicitar la ciudadanía española? Sí, en Vidas Largas tengo dos, un hermano y una hermana que son twins, como se dice, buchuques, ¿cómo se dice? Buchuques, sí. Buchuques en turco. No, buchuques dice. Buchuques en judío español también, sí, decimos gemelos en español. Gemelos, sí. Ellos tomaron también la nacionalidad española. ¿Y aunque todos los que conoces que aprobaron de tomarla, la recibieron con reushita? No sé, no estoy en contacto con la gente que tomaron. En Turquía ya hay unos cuantos que tomaron, sí. Y que aprobaron, no sé. Merci mucho. Ya escapó. Por ahora podemos hacer otros vídeos. Sí, merci mucho. Merci Gracias. mucho por habernos visitado aquí otra vez en Ladino 21 y esperamos que vuestra visita tenga muchas y muy hermosas hermanas. Inshallah. Inshallah. Merci mucho, Carlos.